Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El COVID-19 es un monstruo que se sostiene en la alta transmisibilidad de las variantes y en el incumplimiento de las medidas de bioseguridad como escenarios que debilitan el efecto de las vacunas contra la enfermedad más incierta y letal del presente. Este jueves, un bebé recién nacido murió por sospecha de COVID-19 en el Hospital Escuela, en el tercer deceso pediátrico registrado en menos de una semana en la capital del país. Sin embargo, de 53 a 55 personas murieron cada día entre el 1 y el 8 de agosto y podrían llegar a más de 1.700 fallecidos, en el peor intervalo desde que el 12 de marzo del año pasado se declaró la emergencia, reconoce Edwin Lanza, presidente de la Asociación de Funerarias. Epidemiólogos y médicos señalan la irresponsabilidad pública o privada, individual o colectiva en no aplicar medidas de bioseguridad, además del lento avance de la vacunación que, por lúgubre que parezcan, apenas asoman la espectral dimensión de esta enfermedad en el país. Mayo ha sido el peor mes en número de fallecidos por la pandemia, con 1.593, seguido de julio con 1.500 y abril con 1.452, según datos de las funerarias. Tenemos un subregistro de más de 16.000 entierros hasta la fecha, sostiene Lanza, especialmente en la capital, con la mayor cantidad de positivos y decesos que la Unidad de Epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos no descarta sean por la variante Delta. El Leviatón azota al personal sanitario del norte de Honduras con 110 galenos caídos en lucha durante la pandemia. El hospital Mario Catarino Rivas en 2 semanas acumula más de 12 médicos incapacitados por la alta carga viral que prevalece. Los macrodistritos y centros de salud sanpedranos no cubren la demanda de pacientes que en su mayoría necesitan servicios de alto flujo. La unidad estabilizadora municipal se acerca a su límite, inflamando aún más las alarmas al ser la mayor válvula de escape de los hospitales que ya están colapsados. Del lado de los médicos, estos aún se quejan por carecer de equipos de bioseguridad adecuados, incluso en el nivel 3 de protección y mascarillas con filtros de alta eficiencia. Otros se enfrentan 24 horas continuas de labores con un solo dispositivo. Igual situación pasa con las enfermeras en los triajes. El agua, el elemento vital en medidas de aseo e higiene, escasea en el 70% de los barrios y colonias de la capital, mientras el arranque de la temporada de lluvias inunda municipios del departamento de Cortés, teniendo a Omoa como uno de los afectados. Los primeros 2 casos de contagio con COVID-19 en Honduras datan del 11 de marzo del 2020, en 2 mujeres hondureñas que ingresaron por Tegucigalpa y San Pedro Sula, procedentes de España y Suiza respectivamente. A nivel continental, Estados Unidos sufre la embestida de la variante Delta, con cerca del 20% de todas las nuevas hospitalizaciones del país. Uruguay reabre sus fronteras para extranjeros de manera progresiva a partir del 1 de septiembre. Bolivia reanuda la vacunación con Sputnik 5 tras meses de retraso, mientras persisten focos de resistencia a recibir el inmunizante en Estados Unidos, México, Italia y Francia, entre estos países con procesos de reactivación mucho más avanzados. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos finalizando la semana. Hoy es viernes 13 de agosto. Es un gusto saludarlos desde los estudios de Canal 11 en la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa. También, si en algún momento van a salir, pueden sintonizarnos a través de Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, la 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepec, el Corredor Central, 105.5 en Tela, Ceiba, el Litoral Atlántico y la 90.3 ahí en la calidad choluteca.
13 de agosto, la gente se sigue muriendo. Hace poco hicimos un reporte desde la ciudad Puerto de la Ceiba, donde la gente está yendo a vacunarse. Estos son los datos oficiales. Nuevos casos, 2.159, total de casos confirmados. Esto es lo oficial del gobierno. Entonces, recuerden que hay veces que no tiene todo el registro, porque el país no es un país pequeño es un país grande. Entonces, pues los registros van poco a poco. Nuevos fallecidos, 29. Hay un total, según el reporte oficial, de 8.339 muertos, 334 recuperados y un total de 103.969 recuperados. Repito, ya hay 2.806.063 personas vacunadas, con 2.273.000 primera dosis. Y apenas de la población tenemos 532.819 personas que ya tienen la vacuna 2 veces. Hoy voy a hablar con distinguidos personajes de la vida médica del país y que están ligados también a conocer cuánta muerte ha habido en el país. Saludo muy cordialmente al presidente de la Asociación de Funerarios de Honduras, don Edwin Lanza, bienvenido. Gracias, licenciado Raúl, a mi estimado amigo. Gracias por invitarlos y formar parte y poder dar un poco de luz a esta situación que nos tiene agobiados, ¿verdad?, en todo lo largo y ancho de nuestro país. Sí, también con nosotros el experto en salud pública y enfermedades tropicales y asesor de la Secretaría de Salud, el doctor Henry Andino. Henry, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Raúl. Bueno, es siempre una buena oportunidad de venir y presentarnos ante la televisión y ante tu auditorio para informar lo que realmente está ocurriendo, por lo menos desde la parte oficial, y de lo que se está esforzándose, porque coincido contigo, la cantidad de muertos sigue impresionándonos. Este año 2021 hemos ido acumulando una tasa de mortalidad que cada semana se va incrementando y eso nos preocupa. Necesitamos realmente ser más agresivos en el tema de contención. Los hospitales no van a ser más grandes en poco tiempo, así que las medidas de contención son las que nos van a ayudar a salir adelante. Sobre eso que dice el doctor Henry Andino, a finales de junio, principios de julio de este año, perdón, en mayo, principios de junio, ya habían más muertos que en el 2020. Lo que pasa que al parecer los hondureños nos hemos confiado, estamos relajados. Sobre esto vamos a hablar. La doctora Reina Durón, directora del Observatorio COVID-19 y Dengue de UNITEC. Doctora, buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, igual a los distinguidos panelistas que están con usted ahí en el set y al doctor Herrera, que también nos acompañará. Gracias por la invitación. El poder de comunicación y la incidencia de los medios ha sido muy importante durante la pandemia y va a cobrar y está cobrando más importancia ahora a medida que escalamos en esta crisis, que pues la tenemos encima, el panorama es oscuro, pero tenemos que ver cómo articulamos todos para poder hacer la contención que menciona el doctor Henry Andino, a quien saludo con mucho gusto también. Sí, saludo también al doctor Edwin Herrera del consorcio de la Asociación de Investigadores de COVID en Honduras. Doctor, buenos días. Buenos días, don Raúl. Un placer estar siempre en su programa y también un saludo a su amable público y a los que están compartiendo este programa, a la doctora Reina Durón, al doctor Andino, a don Edwin. Y la situación es preocupante. Vamos en un alza en la cantidad de casos, en la cantidad de muertes. En muchos aspectos pareciera que ya todo está normal. Hay reuniones, los jóvenes salen, se divierten y al parecer hay una falta de conciencia
en la sociedad de cómo está la situación del COVID con estas nuevas variantes. Sí, gracias. Voy a comenzar con don Edwin Lanza. Espero que el doctor Gamero se va a sumar en un momento. Poneme ahí los datos oficiales, por favor. Porque ahí está. 2.159 nuevos casos confirmados, 314.351, 29 fallecidos. Ya en Honduras, oficialmente, el gobierno habla de 8.339 muertos. Don Edwin, usted es presidente de la Asociación de Funerarias de Honduras. Entiendo que ustedes manejan datos diferentes a los que maneja el gobierno. Sí, en efecto así lo es, ¿verdad? Nosotros retiramos a personas que han fallecido en los hospitales del Estado, en clínicas privadas, pero en gran parte los fallecimientos que se dan en el interior del país son las cifras que se le pueden estar escapando al sistema oficial, ¿verdad? Nosotros hacemos entierros y tenemos representación en más de 200 municipios a nivel nacional, ¿verdad? Y sabemos bien que en el interior del país pues no tenemos supervisión de ningún tipo, ¿verdad? No se ha elaborado alguna estrategia en la cual el sector funerario pueda contribuir, ¿verdad? Con el gobierno, tal como lo hicieron en otros países como Ecuador, donde nosotros enviamos información al grupo de respuesta rápida de SINAGER que se había formado y que estaba funcionando, pero que vemos que en este momento pues no funciona como debería de ser, ¿verdad? Y tener un enlace a nivel nacional, ¿verdad? Nosotros sí creemos, licenciado, que se debe hacer un trabajo de contención y sumar a todos los actores, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos representación en más de 200 municipios. Creo que cada director funerario podría contribuir con el gobierno en facilitar información de las personas que están falleciendo, ¿verdad? Y que tengan sospecha de COVID, porque en el interior no llega un médico a hacer el levantamiento, sino que quien llega es el director funerario a hacer el levantamiento del cadáver y en la mayoría de los casos proceder al entierro, pero hay circunstancias donde los familiares, ¿verdad?, exigen que sea velado y nosotros pues no vamos a entrar en una contienda con el familiar del fallecido, sino que le hacemos ver el riesgo que corre, no por la persona que falleció, sino por las personas que estarían en su entorno. Entonces nos preocupa, este mes de agosto prácticamente tenemos 581 entierros en los primeros 11 días de lo que va del año, ¿verdad? No fallecimientos, hablamos de entierros, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros registramos, pero sabemos bien que muchas cifras se escapan del sistema oficial por no tener un sistema de recopilación de datos y para poder, creemos nosotros, en base al dato estadístico, tender, ¿verdad?, y elaborar una estrategia de contención en los municipios del interior del país. Dígame algo, cuando yo recuerdo, y pasábamos en la nota, cuando vinieron las 2 primeras personas infectadas de COVID, los colegas que cubrían el aeropuerto iban detrás de la persona con COVID. Un gran error. Para enterrar a una persona, creo que lo más eran 7 u 8 familiares, corríjame usted. Sí. Esas medidas de bioseguridad y con lo que usted me está diciendo de tantos muertos en todo el país, ¿las funerarias lo mantienen o ya no? Las funerarias que se capacitaron a través del CESAL, ¿verdad?, y que fuimos capacitados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, manejamos al dedillo lo que es la aplicación del sistema de desinfección del cadáver, manejo de protocolo para manejo de cadáveres. Una gran parte de las empresas no están afiliadas a la asociación, ¿verdad? Tenemos nosotros 60 empresas afiliadas de 400 que podrían existir a nivel nacional, ¿verdad? No están ejerciendo este tipo de controles, ¿verdad? Y no se han afiliado y no se capacitaron. Entonces, vemos que cuando se hace el retiro del cadáver, ¿verdad?, muchos no ejercen el protocolo que reza, ¿verdad?, para el manejo de un cadáver. Tampoco hacen el consejo adecuado o la presión para que el cadáver sea enterrado en tiempo y forma, ¿verdad?, sino que dan lugar a que el cuerpo sea velado. Y cuando están siendo velados, es posible, ¿verdad?, y es casi 100%, que si la persona falleció de COVID, su entorno familiar pudo haber quedado contaminado. La gente no cree en el COVID y muchos todavía, hay pueblos lejanos donde la gente no cree en la existencia. Si en la ciudad se da también, la gente empieza a hacer los velorios cuando ellos lloran, cuando ellos se limpian las narices,
tocan el mobiliario, las sillas, y en esta forma se puede seguir esparciendo la enfermedad. Entonces creemos que es ahí donde se tiene que hacer un trabajo organizado, ¿verdad? Con CESAL, con SINAGER, para poder, ¿verdad?, elaborar algún protocolo, porque esta enfermedad no se va a ir ahorita. La enfermedad ya se asentó. Y en los municipios del interior del país, después de la apertura de la economía, se expandió más porque muchas personas quedaron varadas en las grandes ciudades y al retornar al interior llevaron la enfermedad. Y es así que nosotros el año pasado tenemos que casi un 40% de los entierros se hicieron en el interior del país, se hicieron después de que se dio la apertura y que todos los familiares que quedaron varados en las grandes ciudades regresaron al interior del país. Por cierto, me encontré al corresponsal de una radio amiga, de Tela, y le dije, ¿es cierto que la playa de Tela pasan llenas? Sí, me dice. Y el COVID, no, la gente dice que el mar lo mata, me dice. ¿Qué piensa Salud Pública de cómo está la pandemia? También escuchando aquí a don Edwin, doctor Andino. Bien, voy a decir algo que es importante. Creo que la preocupación de don Edwin, y en este canal lo hemos visto y hablado en varias ocasiones. Cierto. Y hemos determinado desde un inicio ir formando comités de mortalidad en los diferentes hospitales nacionales. Es una medida que ha venido apoyando la misma ministra para que realmente tengamos claridad de la mortalidad. La mortalidad ha sido uno de los aspectos que personalmente a mí siempre me ha preocupado. En el país se ha comportado completamente diferente a lo que hemos visto en otros lugares, pero le voy a poner un ejemplo que acaba de ocurrir. En Perú teníamos la misma, o se tuvo la misma preocupación en cuanto a que las cifras oficiales reconocían una cantidad y otro sector reconocía otra cantidad de fallecimientos. Y en realidad este no es un tema de competir si yo tengo el número exacto o si la otra persona tiene el número exacto. Para nosotros es una enorme preocupación que tengamos una brecha con el número de entierros que, entre comillas, se adjudican necesariamente a COVID. Nosotros desde el principio de esta pandemia hemos ido definiendo claramente las muertes. Es muy diferente morir con COVID y morir por COVID. Ambas cosas nos traen diferentes relaciones. Así que en este año hemos nombrado algunas comisiones de mortalidad que han ido haciendo algunos trabajos. Por ejemplo, hace más de 4 semanas estuvo una comisión en Cortés. Encontramos 800 expedientes de personas fallecidas que tenían diagnósticos de muertes por COVID. Y cuando se hizo la investigación nos dimos cuenta que no habían fallecido por COVID y los tuvimos que descartar. Y de eso se está haciendo en todas las regiones, ¿no? La idea no es ver cómo descartamos el número de muertos, sino aproximarnos al número de muertos reales, al número de muertos que realmente entren en la categoría de fallecimientos por COVID, no con COVID. Porque yo puedo tener COVID y a mí me puede matar un infarto del miocardio que me dio por alguna descompensación que yo ya tengo particularmente, y esa no la podríamos sumar como una muerte por COVID, sino una muerte con COVID. Pero la verdad es que sí seguimos preocupados. Las tasas de mortalidad, lo que va en el 2021 ha ido en ascenso. Cada semana tenemos una proporción de 3 puntos aumentados por cada 100.000 habitantes. Lo que quiere decir es que seguimos acumulando muchos casos y esta cantidad de casos llevan al borde al sistema sanitario y, por supuesto, entre más enfermos hay, la posibilidad de morir aumenta. Y en este caso, tener 80 de tasa de mortalidad por 100.000 habitantes es que estamos diciendo que por cada 100.000 que vamos a ver obligadamente afectados por esta pandemia van a morir. Y esa es una obligatoriedad, no como la letalidad, que es una posibilidad de que si yo me enfermo en un 2% pueda que yo fallezca. Pero la mortalidad nos está diciendo que todo lo que está ocurriendo, evento, enfermedad, hospital, termina con 80% por 100.000 habitantes muriendo, y eso es una cantidad alta. Y los hospitales no son la solución de este impacto, no lo son, porque solo reciben el evento enfermedad. Nosotros tenemos que venir más atrás, como ya lo hemos mencionado, y de eso vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con todo lo que es la contención y que hemos estado trabajando fuerte en eso. En números bajos, esa mortalidad de 80%, de 10, ¿cuántos mueren?
El tema de esto es por 100.000 habitantes, porque es una tasa que se puede aproximar a todas las poblaciones. Sería injusto comparar poblaciones que tienen menos contra versus que tienen más. Por ejemplo, en el Distrito Central podemos acumular 1.500 muertos, pero en La Paz acumulamos 60. Pero proporcionalmente en una tasa bien medida, vemos que los dos tienen tasas muy similares. La Paz tiene 78, Francisco Morazán tiene 96. Y esa comparación es por 100.000 habitantes. Lo lamentable de esto es que quiere decir que estamos acumulando más fallecimientos de lo que deberíamos esperar. Esta era una enfermedad que se creía que iba a matar solamente a un 5% de la población que estuviera afectada. Y nos hemos dado cuenta que la deficiencia entre los espacios de la infraestructura sanitaria que tenemos por ser el sistema ya de muchos años, se vino a recrudecer con que tuvimos que desplazar más espacios para cubrir COVID. Y aún así, pues la cantidad de fallecimientos habla de que tenemos que reforzar las medidas antes de que lleguen las personas a los hospitales, antes de que lleguen inclusive a los triajes, y ser atendidos desde la misma localidad antes de que terminen en una ciudad como un paciente enfermo referido. Eso es lo que estamos tratando de hacer y estamos consiguiendo algunos resultados positivos, por ejemplo en La Paz y en Olancho, han sido dos ejemplos en los que hemos estado luchando, pero lo que usted dijo al principio es muy cierto, la población no es que no ayuda, la población es que no se ha educado completamente y sigue todavía pensando de que esta pandemia ha entrado en una fase de disminución porque todo parece estar tranquilo. Como no hay ninguna restricción de ningún tipo, porque el toque de queda no es ninguna restricción, las personas siguen creyendo de que todo esto está normal y que todos pueden llevar una vida como pensábamos llevarla antes. Entonces sí estamos preocupados, la población tiene algo de responsabilidad, no toda, pero en Perú ha ocurrido que hemos tenido que revisar, se tuvo que revisar las cifras de defunciones a conciencia, es decir, hay que volver a ir y revisar todos los expedientes de manera que estas comisiones de mortalidad nos puedan dar claramente cuántos han muerto por COVID y cuántos con COVID, y no tanto porque nos acerquemos a las cifras de las funerarias o nos alejemos, es porque además la razón de muerte es una instancia clínica importante. Nosotros que desde la epidemiología utilizamos algunas medidas y estudios para medir la probabilidad de muerte y la aproximación de la muerte, y eso es importante. Así que estamos trabajando en eso y esta iniciativa que ha impulsado la señora ministra de estas instancias de los comités de mortalidad nos van a ayudar a establecer claramente esa posibilidad de quienes mueren con y quienes mueren por COVID. Sí, doctor Edwin Herrera, sus aportes iniciales, por favor. Luego la doctora que me mandó unas diapositivas que las vamos a colocar. Doctor Herrera. Micrófono. Don Raúl, no sé si usted recuerda, pero ya venimos diciendo desde hace un tiempo que esto podía pasar, que esto era perfectamente factible. Había mucho optimismo por la llegada de las vacunas, ya se estaba vacunando a las personas en todo el mundo, no solamente en Honduras. Y luego surgieron estas variantes que también ya habíamos hablado que estas variantes, que era posible que surgieran variantes que escaparan a la acción de las vacunas desde el inicio. Varios médicos hablamos de eso. Mientras no se vacunara a la totalidad de la población, al 70% de la población mundial, no solamente de Honduras, mundial, siempre iba a haber focos en donde surgieran estas nuevas variantes y comenzaran a dispersarse de nuevo. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Y pensamos que la variante Delta está en Honduras. Sí, sí, sí. Lo más seguro es que esté en Honduras. Es muy probable que esté en Honduras porque desde hace unos meses venimos viendo que las personas ya vacunadas con 2 dosis se están infectando. Entonces eso quiere decir que ya está en Honduras y que la propagación no es únicamente entre aquellas personas que no están vacunadas, sino que también entre las que están vacunadas.
¿Qué nos hace pensar eso? Que hablar ya de inmunidad de rebaño, como hablábamos antes, ya no es adecuado. O sea, ya inmunidad de rebaño, olvidémonos de eso porque es posible que surja todavía otra variante arriba de la Delta que escape todavía más a la acción de la vacuna. Entonces, lo que hablamos ahora es de que probablemente este virus va a quedar va a quedar endémico, así como los virus de la gripe, y vamos a tener picos, y esos picos van a ir en descenso cada vez más, van a ir siendo cada vez menores, porque las personas vacunadas, a pesar de que se van a contagiar con nuevas variantes, la inmunidad cruzada pues protege contra la enfermedad grave y la muerte. Entonces, al final, pues después de unos años vamos a tener eso, vamos a tener un virus endémico. Ya se nos escapó esa primera oportunidad en el mundo de poder vacunar en los primeros 6 meses a una gran cantidad de población, porque vimos que el mundo respondió de una manera extraordinaria, como nunca ha respondido antes a una pandemia, fabricando vacunas en tan solo un año. O sea, eso es algo, un logro de la humanidad extraordinario. Pero vimos que ese logro no se traslada, a la hora de la hora, no se traslada a otros aspectos de la logística de la vacunación, como por ejemplo la manufactura, el transporte de vacunas, la accesibilidad de todo el mundo a las vacunas, y mientras haya focos donde hay COVID, donde está explotando el COVID, entonces va a haber nuevas variantes. Y en ese sentido, pues hace unas semanas en el foro, pues alguien preguntó si era posible que sufriéramos una explosión de casos. Y entonces, pues hubo mucho optimismo, pero yo les dije no, o sea, sí es posible que haya una explosión de casos, que se dispare exponencialmente el número de casos y con ello se dispare también el número de defunciones por COVID. Pero parece que esto la población no lo ha visto. O sea, parece que la población no lo ve porque yo salgo a la calle y todo el mundo está en la calle, los muchachos se reúnen. La información sobre el estado de la enfermedad, la información que brinda el gobierno, aquellas cadenas nacionales del año pasado que eran tan necesarias, que fueron tan útiles, ya no las estamos viendo. Medidas más drásticas de confinamiento no las estamos viendo. Y fíjense que al virus hay que andarle adelante porque medidas de confinamiento en este momento van a evitar un cierre completo. O sea, un cierre parcial en este momento va a evitar un cierre completo dentro de unas semanas. Entonces eso hay que llevarlo adelante porque un cierre completo pues significa un mayor golpe a la economía, mientras que un cierre parcial pues las repercusiones son más leves. Entonces yo creo que hace falta eso, ¿verdad? Hace falta un sistema de información adecuado, estarle inyectando a las personas que las medidas de bioseguridad son aún necesarias, aún para las personas vacunadas que se están infectando y están sirviendo de puente para que las personas no vacunadas se estén enfermando y estén muriendo también. Sí. Doctora Reina Durón, por favor. Sí, sobre la mortalidad, hay otros aspectos que tenemos que recordar y es todo este grupo de personas que mueren porque no están recibiendo la atención de sus enfermedades crónicas, porque pues los hospitales están saturados, el personal está enfocado a atender COVID y ya el control médico de personas con diabetes, hipertensión, cáncer y otras enfermedades pues ha quedado relegado. Igualmente los pacientes tienen temor de acercarse a los hospitales a recibir esos chequeos que les corresponde. Entonces todo esto también genera una mortalidad, no sé cómo le llaman los epidemiólogos, es colateral, ¿verdad? Es un daño colateral porque no solo mueren más personas por COVID, sino que mueren más personas que tienen otras enfermedades y que se complicaron por no tener el acceso a la atención médica oportuna. Y a la par hay otras cosas también, ¿verdad? Cuando los hospitales o el sistema de salud en general
se saturan, así como están saturados los triajes o los centros de salud, etcétera, el riesgo de mortalidad aumenta, ¿verdad? Ya hay estudios sobre eso. No es lo mismo llegar a un hospital donde hay suficiente personal que corresponde al número de pacientes o al número de camas, que llegar a un hospital, una unidad de cuidados intensivos que está llena, ¿verdad? Como está funcionando ahorita, con el personal además con el síndrome del quemado, del desgaste, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que aumentan la mortalidad. ¿Qué otra cosa sucede? Por la alta contagiosidad de las variantes que hay en el país, la edad va disminuyendo. Ahora escuchamos de muertes en más jóvenes o incluso en niños, ¿verdad? Entonces, todo esto va sumando y están los aspectos humanos también, ¿verdad? Están los padres que quedaron sin sus hijos, los hijos que quedaron sin sus padres, la persona que sostenía el hogar ya no está, y todo esto contribuye pues en un fenómeno dominó, ¿verdad? A un compromiso, a un impacto personal, familiar, empresarial, incluso en el comercio, etcétera, por el valor que tiene cada ser humano. Y nosotros estamos hablando de números ahorita y de tasas, pero detrás de esos números hay vidas. Y es un poco duro verlo así, pero en estas 2 horas que dura el programa, de acuerdo a la estadística oficial, morirán de 2 a 6 personas. Porque lo que dice la estadística es que cada día mueren entre 29 y 65 personas en la última semana. Y a veces llega hasta 80 el número. Estoy hablando de las semanas que nos preceden. Es decir, cada hora que estamos aquí, por lo menos murió alguien debido al COVID. Entonces, no es una situación de menospreciar ni para confiarse, ¿verdad? La población necesita tenerle miedo al virus, ¿verdad? Porque si se le ha perdido el miedo, creo que con lo que se está viendo ahorita y lo que se va a ver, porque no estamos conteniendo, o sea, el país va con una, si vemos después una imagen que tenemos por ahí, va en ascenso. Esta curva no se ha aplanado, no se ha lentificado, es una curva ascendente en la que más bien los números van a ir aumentando y van a colapsar más ya el país, ¿verdad? En medio de todas las otras crisis que tenemos, políticas, sociales, en la institucionalidad, etcétera. Este es un país que enfrenta un reto terrible. Yo no sé cómo hacemos los hondureños para sobrevivir en medio de tanto problema, caos y escándalo y corrupción que tenemos. Pero aún en medio de toda esta crisis tenemos que levantar la esperanza y ver qué hacemos. Y también activarnos como ciudadanos, como academia. Obviamente el gobierno tiene que ir haciendo sus cambios de estrategia y ver cómo salimos adelante con esta situación, ¿verdad? Lo que miren ahí es algo que nos ilustra lo que comentó el doctor Herrera. Esa es la estadística mundial al día de ayer. 205 millones de diagnosticados a nivel mundial y 4,5 millones casi de muertos. La jeringa indica el momento en que se inició la vacunación masiva. Entonces, hay un detalle. Después que se acelera la vacunación, se aceleran los casos, como se ve ahí, que después de febrero después de diciembre hubo un ascenso en la curva y le pasó a todos los países y dirán, bueno, y no es que hay que vacunarse para bajar esta pandemia. Lo que pasa es que después de vacunarse ocurre la confianza postvacunal. No sé si habrá algún otro término epidemiológico, pero le pasó a Israel, a Australia, a los países más organizados. La gente mira que se vacuna más y luego se empiezan a confiar y aumentan los casos porque empiezan a bajar la guardia, empiezan a reunirse, a hacer las fiestas familiares, ir al estadio, etcétera. Entonces, aumentan y eso es lo que pasó en el mundo. Sin embargo, empezó a bajar la curva en la mayor parte de los países. En Honduras nunca ha bajado, ¿verdad? Pero empezó a bajar la curva. ¿Y qué sucedió? Pasa el tiempo y
como aparece ahí un virus arriba en aproximadamente el mes de abril, mayo, ¿no? Empiezan estas variantes más contagiosas y vuelve, esta es otra ola en el mundo, ¿verdad? Vuelve a subir, ahí aceleró la vacunación otra vez, hasta países como Honduras que estaban esperando vacunas, empiezan a recibir mayor número. Y si ustedes ven al final de los gráficos, tanto el rojo que indica casos como el blanco que indica muertes, están empezando a subir de nuevo en todo el mundo y obviamente los países con más debilidad en esta lucha, pues están experimentando tasas más altas. Algunos países tienen más casos, como Honduras, que el año pasado. Tenemos el doble de casos de muertes, ¿verdad? Todo se ha multiplicado, a pesar de que la vacunación sigue. Significa que ya este virus cambió y estas vacunas las van a tener que adaptar porque fueron diseñadas con los datos genómicos, sino que me corrige el doctor Herrera, de los virus, del virus en sus variantes iniciales, ¿verdad? Que lo podemos ver. Y no sé si hay tiempo de ver la siguiente, podemos hacerlo un poco breve. Y cómo está la letalidad en Centroamérica, ¿verdad? Y aquí vemos que el Triángulo Norte tiene la letalidad más alta, significa el mayor porcentaje de personas que mueren entre todos los que se enferman, ¿verdad? Y esta letalidad ha ido creciendo y aún países que vacunan más como El Salvador tienen letalidades altas, o sea que algo está pasando ahí. En Nicaragua, pues la transparencia de datos no permite sacar conclusiones, ahí no estamos seguros qué está pasando. Y en Costa Rica y Panamá, pues la letalidad es menor, es más o menos la mitad de lo que tenemos en el Triángulo Norte, es decir, en Honduras, Guatemala, El Salvador. Y en la siguiente está el reto de las variantes, que el doctor Herrera como genetista podrá comentar luego. En resumen, la barra roja indica que al menos en el continente americano, la variante inicial, que era la variante alfa, ¿verdad? Según la nueva nomenclatura, era la que predominaba y de acuerdo a los meses fueron apareciendo otras variantes. Lo importante aquí es resaltar el verde, ¿verdad? El color verde, esa barra representa el número de casos conocidos por la variante Delta. Entonces, si aumenta el contagio y aumentan los casos, lo esperado es un aumento en la mortalidad y esto entonces debe alarmarnos a todos para que aumentemos la bioseguridad y todas las otras medidas de contención. En la siguiente, rápidamente mostramos la proyección de cómo va a estar la situación a enero del año 2022. Esto es, esta estadística, aquí aparecen 312,000 casos, es del día previo, no se sumó todavía el año, perdón, el último reporte de anoche. Entonces, el número de casos, como se ve, en enero sigue el pico, ¿verdad? Según esta proyección, porque no estamos viendo el impacto, a menos a nivel de población general, de la vacunación. Ojalá lo haya, pero en todo el mundo siempre aumentan los casos después de vacunarse por una temporada, ¿verdad? Y después tiende a mejorar cuando se hace el resto de la contención, que en Honduras nos está costando. Y como ya se ha hablado, la gente se está olvidando y algunos no creen todavía. En la otra imagen, el mensaje es, la línea verde es el número de personas hospitalizadas según los datos de SINAGED y vemos como la curva va en ascenso, aunque a veces se diagnostican más o menos, que es la curva azul, que se mira que es un pico que sube y baja. Eso depende del número de pruebas que se ha hecho o dónde se hicieron, ¿verdad? Pero el constante es el verde, el número de hospitalizados que continúa y el número de graves, que es la línea naranja, esa también tiene un ascenso gradual y igual que el número de fallecidos, que por la escala que estoy usando en el gráfico, pues no se ve, pero cuando uno mira desde febrero ve el ascenso, ¿verdad? Y en la siguiente, de nuevo enfocándonos en casos versus mortalidad,
aquí la imagen es el grupo de edades y la línea naranja indica los que tienen 50 años. Entonces, cuando vemos los casos, se contagian o hay más casos diagnosticados en menores de 50 años que en mayores. Pero cuando vemos quienes mueren, todavía en Honduras mueren más los mayores de 50 años. Sin embargo, la curva está cambiando cuando uno la analiza en el tiempo, ¿verdad? Cuando ve que pues ahora hay más fallecidos jóvenes y también niños. Y luego pues sobre pues los departamentos donde hay más casos y mortalidad, pues yo sugiero que quienes están viendo aquí lo consulten en la página de UNITEC. Todos estos gráficos, y son tableros interactivos, los pueden consultar en la página del observatorio, en la página de UNITEC. Entonces, si gustan, nos quedamos aquí. Y esa es la reflexión que yo quería hacer. Después hay unos datos de vacunación que el doctor Herrera los va a comentar. Yo tengo un compromiso a las 8, así que voy a tener que retirarme antes, pero sí quería dejar este panorama de los números, que la gente los puede estudiar más en la página del observatorio, en la página de UNITEC, porque los números nos están gritando. Por favor, cuídese. Por favor, vea cómo puede mejorar la seguridad en el área de trabajo suya, en su oficina, en el sistema de transporte, gobierno. Veamos dónde hay que reformular la estrategia, dónde hay que comunicar más, educar más, etcétera. Los números nos van guiando. Y en resumen termino. Vamos mal y estamos preocupadísimos. Sí, gracias, doctora. Solo voy a hacer unos mensajes para tener los comentarios de los panelistas. Un momento. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Antes de continuar con los demás invitados, doctora Reina Durón, sus conclusiones, ya que usted tiene un compromiso en unos minutos, conclusiones finales y qué le deja a los panelistas aquí, porque vamos a debatir también todas esas cifras importantes que usted ha mostrado esta mañana. Sí, muchas gracias. Pues a pesar del subregistro, las dificultades que tiene el país para conocer los números, lo que se conoce es suficiente para indicarnos cuál es el camino a seguir. Y como bien decía el doctor Andino, le toca a todos, ¿verdad? Pero aquí pues tiene que haber un liderazgo y pues siempre esperamos el liderazgo de parte de las autoridades del país, ¿verdad? De parte del gobierno, de la Secretaría de Salud. Hay que aprovechar toda la articulación, ¿verdad? Con la academia y con otros sectores. Y sobre todo, muy importante, el fomentar la unidad y el fomentar ese empoderamiento comunitario, ¿verdad? Porque la gente está desanimada, incrédula, es objeto ahorita de la fatiga pandémica. Todos estamos cansados, quisiéramos reunirnos, quisiéramos salir, ¿verdad? Pero aún esa parte de la salud mental tenemos que enfocarla. Y es bien importante que este virus hay que pararlo en las comunidades, ¿verdad? Aquí hay especialistas que pueden hablar más sobre esto con más propiedad, pero estos comités a nivel de municipios son sumamente importantes. Ahí hay que revisar que, de nuevo, ¿verdad? La estrategia. Y nosotros como observatorio COVID de UNITEC y también el Consorcio de Investigadores COVID tiene una propuesta que la hemos publicado en varios boletines sobre elementos a considerar en un plan nacional, ¿verdad? Que además de fortalecer el sistema de salud implica usar otras cosas como tecnologías de información, tanto para el monitoreo de los números como telemedicina, ¿verdad?
También hemos propuesto una revisión de algunos aspectos económicos, por ejemplo, una reducción en los aranceles de las pruebas diagnósticas y de los medicamentos y de los tratamientos, porque la carga está quedando sobre el ciudadano, porque si usted va a un triaje, prepare el dinero, porque lo que le pueden ofrecer en cuanto a exámenes y tratamiento es limitado. Entonces tenemos que ayudarle a la población. Y pues hay otras intervenciones ahí en cuanto al mayor control del sistema de transporte público. También el hecho de en el sistema educativo, ¿verdad? Revisar bien los pilotajes y porque se ha interpretado que ya hay que abrir escuelas así, ¿verdad? Pero no se ha dicho qué dicen los pilotajes o cuál es el manual operativo que se va a usar. Entonces sugerimos más comunicación al respecto y apoyar la ciencia hondureña, ¿verdad? Necesitamos que se usen las investigaciones, que se apoyen las investigaciones y bueno, este gran diálogo es el que nos puede sacar adelante porque vienen tiempos difíciles. Los números lo dicen y bueno, en guerra avisada dicen pues el soldado tiene que estar preparado. Pues que Dios nos ayude y mucho, ¿verdad? Porque el virus ha acelerado, se ha vuelto más agresivo a la vez que hay un relajamiento y que tenemos eventos críticos que no escucho que estemos hablando. ¿Qué vamos a hacer para contener el virus en la campaña electoral y en el día de las elecciones? Que ese puede ser otro tema, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos estrictos con eso, porque aquí andan en campaña y todo el mundo en aglomeraciones ahí en esas comunidades y los candidatos dando el mal ejemplo, abrazando a todos y hasta quitándose la mascarilla, ¿verdad? Entonces, bueno, mucho que hacer, cada quien hará su parte y pues ocupamos esos líderes del momento que nos guíen. Pues muchas gracias siempre por la invitación y un saludo a todos los panelistas y estamos a la orden en lo que podamos apoyar. Gracias a la doctora Reina Durón por su valiosa participación esta mañana. Dígame, don Edwin, al escuchar los médicos, ¿qué piensa usted? Creo que todos tenemos disposición, ¿verdad?, de querer sacar adelante esta circunstancia que nos tiene agobiados, ¿verdad? Y sumar como yo pedí en un principio, a más actores, ¿verdad?, que estamos involucrados directamente, que algo tenemos que aportar. El sector funerario, en el caso que yo represento, ¿verdad?, y que lidero, tiene representación en más de 200 municipios. Los grupos de SINAGER funcionaron en todos los municipios, pero en el inicio de la pandemia se delinearon estrategias, pero no fue sumado el sector funerario. Creemos nosotros que podemos aportar mucho. Mire, nosotros tenemos personas que viajan al interior del país a hacer cobros y conocen casi a todos los habitantes de los municipios donde está una funeraria. Sería bueno que aparte de las estadísticas tan claras que presentó la doctora, ¿verdad?, las estadísticas de nosotros, como decía bien el doctor, no es para entrar en contradicción, ¿verdad? Nosotros las manejamos porque simplemente las levanta nuestro secretario y con los informes que dan de la asociación, pero creo que es el momento que todos asumamos una posición muy diferente en cuanto a la enfermedad. La contención, eso es lo único que puede prevenir más muertes, ¿verdad? Y nosotros nos tienen tildados de que somos... por ser funerarios, estamos esperando que las personas fallezcan. No, tiene que haber ética en el sector funerario y nosotros propulsamos eso, es propulsar la vida, ¿verdad?, preservar la vida. Entonces, tenemos que permitir, ¿verdad?, que se formen grupos de trabajo a nivel nacional. El gobierno ya tiene que tener planificado esto y sumar a más y más actores que podamos dar información concisa y precisa para contener esta enfermedad, que lo que ha traído es dolor, es tristeza, es llanto. No es posible que en este momento los jóvenes que están en la vida útil, en vez de estar en sus hogares cuidando a sus hijos, estando con sus padres, disfrutando de la televisión, asistan a las canchas de fútbol, que en todas las colonias hay canchitas de fútbol privadas donde organizan torneos, donde están completamente llenos,
Hemos visto cómo a las 9, 10 de la noche, hasta las 11 de la noche, hay eventos deportivos. Yo he pasado y he visto aquel montón de jóvenes sudando, transpirando. No menos de 500 personas regresan a sus hogares, donde se han quedado sus bebés, sus niños, sus padres, sus abuelos. Y usted puede ser portador del virus, tocar el control del televisor, tocar el picaporte de su puerta. Aquí se puede contaminar su niño, su papá o su abuelo. ¿Y de qué sucede? Después estamos lamentándonos. No podemos llegar a un centro de triaje donde verdaderamente está copado, no hay suficientes insumos y posteriormente nos regresamos para la casa con el familiar grave. Cuando esta persona se complica, va a un hospital donde no hay un cupo, prácticamente solo a perder la vida. Entonces creo que debe de haber más conciencia por parte de la población. El gobierno está haciendo su parte, no lo ha hecho todo perfecto, pero ahí van enmendando. Nosotros creemos que esta pandemia, licenciada, una opinión personal, debió haber sido manejado por expertos en salud, no técnicos de SINAGER, que verdaderamente muy poco aportaron el año pasado. Pero los médicos, para cada área hay técnicos que puede elaborar una estrategia y presentarla y conjuntarla. Nosotros creemos que el año pasado sí se dieron muchos tumbos, como decimos en las colonias, ¿verdad? Nosotros buscamos la manera de acercarnos a SINAGER. Tenemos nosotros profesionales dentro de la Asociación de Funerarias, muy buenos profesionales. Hay médicos, dueños de funerarias, que pueden aportar mucho. Entonces creemos que lo que la doctora, las estadísticas que ella da, son claras y se deben de tomar medidas para contención y una promoción más fuerte, una campaña más fuerte para que las personas entiendan que este virus le va a quitar a una persona, le va a quitar a un ser querido en menos de 3 días cuando esta persona se complica. Ese es el tiempo que dura una persona en un hospital cuando llega complicado, 3 días, y es triste enterrar un día al papá, otro día a la mamá y posteriormente enterramos a la abuela. Esos casos se han dado dentro del sector funerario. Doctor Henry Andí. No, y sin duda, don Edwin tiene razón, cómo el virus ha ido incrementando sus capacidades para hacer más daño, y eso nos ha obligado a nosotros a hacer y repensar mucho más la forma en cómo lo tenemos que combatir y dar una respuesta más contundente. Sin duda que las estadísticas que mostró la doctora, nosotros también tenemos un espacio estadístico en el que hacemos una recolección de los datos. Sí tenemos un sistema de información, la doctora pues dijo que necesitábamos uno, tenemos uno en el que hemos estado trabajando. Hoy día lo estamos volviendo más versátil, es ahora capaz de recibir dentro de cualquier dispositivo móvil la información y transmitirla en tiempo real para recibirla lo más pronto posible en la unidad de vigilancia y hacer de los datos una interpretación coherente de la realidad y de cómo esto se va a transformar en medidas de salud pública que van a proteger a la ciudadanía. El dato por dato y por sí solo no nos ayuda, mientras que la relación de ellos con el comportamiento humano, por ejemplo, nos permite entender que nosotros hemos sido un país que nos demorábamos más de 9 a 12 días antes de buscar asistencia médica. Con un estudio que hicimos nos dimos cuenta que el porcentaje de mortalidad se incrementa en los hospitales cuando los pacientes pasan del 15º día de internamiento, y que hay un grupo especial de pacientes que por determinadas situaciones que tienen en sí mismos son más propensos a morir, ¿no? Y todo ese tipo de relación en los que los números nos dan a nosotros una idea de qué hacer, es por eso que estamos trabajando en una nueva modalidad de contención. Hay un equipo grande dirigido por el doctor Alcides Martínez que está trabajando sobre un programa de contención que va a ser financiado por fondos del BID y que amplía grandemente desde la participación comunitaria, como bien decía la doctora Reina, cómo se organizan las comunidades, porque aunque ustedes no lo crean, las comunidades tienen problemas serios. Cuando nosotros vemos la forma en cómo recolectan la cantidad de muestras que procesan y cómo lo demoran en llevarlo al laboratorio, entendemos e investigamos de que la falta de cooperación entre algunas de las comunidades permite que estas muestras lleguen muy tarde y que al final una muestra que se procesa tarde y un resultado que se entrega tarde no tiene la misma validez que cuando lo entregamos en un laboratorio que ahora mismo tiene la capacidad de que en menos de 48 horas tiene el resultado y la gente puede hacer de su enfermedad
un tratamiento que le pudiera ayudar. Así que hay diferentes instancias en las que se están creando anillos fuertes de contención que se están trabajando para que las comunidades se empoderen de estas facilidades, que con financiamiento se aseguren a que tengamos triajes en los lugares donde confluye el mayor número de comunidades y personas, en lugar de tener un triaje en cada zona, que ya lo vimos en la experiencia primera, donde tuvimos triajes en un montón de lugares y habían triajes que solo miraban 9 personas en un solo día. Ahora hemos ido haciendo las rutas sanitarias y hemos creado donde se confluye el mayor número de personas y ahí colocar un triaje que haga y dé respuesta, habilitar los demás establecimientos de salud que ya deben de estar aperturados y que se están aperturando para que la respuesta sea consistente, es decir, no solo sea un triaje, sino todo el sector sanitario activado dando esa respuesta. Y después venimos más acá a ver los triajes, ya los triajes de las capitales, donde sí se supone que debería de haber mayor capacidad, y ahí es donde se ha diseñado otra estrategia de cómo aumentar las capacidades de respuesta de estos triajes, que lamentablemente el triaje se ha convertido en un hospital de día. Esa no fue nunca la idea de la conversión de estos centros de estabilización. Este era un momento en el que el paciente por alguna dificultad estaba descompensado respiratoriamente y que en un tiempo corto iba a ofrecérsele asistencia con oxígeno e iba a salir. Pero estamos trabajando fuerte en esto porque sin duda no son los hospitales los que nos van a dar la respuesta, son estas medidas de contención que estamos hablando en los diferentes anillos de atención que vamos a crear o que se están creando ya, para que la población realmente, el evento de enfermedad, que en este país es el 35% de todos los contagiados, no termine en fallecimiento, ¿no? Y aquí nosotros lo hemos dicho siempre, sin la contención los hospitales se ven desprotegidos, porque la cantidad de personas que pasan directamente de sus comunidades a los hospitales es enorme, y eso ha sido siempre una cultura. Las personas en las comunidades, el imaginario social cree que los hospitales tienen una virtud mágica de curarlo todo, y eso no es cierto. La probabilidad de que usted pueda mejorar está desde antes, desde el establecimiento local de salud, siempre y cuando, obviamente, le resolvamos las deficiencias técnicas, físicas, logísticas que necesitan ser resueltas para que cada una de estas instancias dé una respuesta consistente. De ahí que nosotros, en lugares donde hemos hecho esta práctica, hemos visto que las variables descienden. Desciende el número de casos, desciende el número de fallecimientos, pero como no lo hemos logrado hacer de manera masiva, nacional, no lo podemos ver en un resultado. Y tenemos que apoyar la medida como la vacunación, que viene a ser otra herramienta que facilita la contención de manera efectiva. Pero lo que ha ocurrido es que vacunación se ha vuelto sinónimo de liberación. La gente cree que una vez que tiene una o las dos vacunas no va a pasarle absolutamente nada, y la verdad es que no se va a morir ni va a enfermar gravemente. Ese no es el problema. El problema es que son medios de contagio activos que van y andan por todas las comunidades repartiendo el virus, aunque ellos no se sientan gravemente enfermos. Eso es lo que hemos visto en otros países donde masivamente se ha vacunado, el caso de Chile, y 2 meses después Chile ya tenía un problema en su infraestructura sanitaria que era insuficiente. Sí, en un momento participa el doctor Manuel Gamero, antes el doctor Edwin Herrera. Doctor. Micrófono, doctor, por favor. Sí, perdón. Con respecto a la mortalidad, yo estoy de acuerdo con don Edwin que hay que buscar alguna manera de integrar la información. El doctor Henry lo dijo con propiedad, que no es lo mismo una muerte por COVID que una muerte con COVID. Sin embargo, una persona que muere con COVID, o sea, se puede considerar que el COVID pudo, o lo más probable es que haya influido en esa muerte. O sea, que tenía algo predisponente y el COVID vino a desencadenar esa muerte. Los epidemiólogos manejan este concepto que es el número de muertes por arriba del promedio, o sea, sacan un promedio del número de muertes
en un momento determinado del año en 5 años y luego ven cómo ha afectado la pandemia, y la pandemia pues ha afectado muchísimo porque no solamente mueren los pacientes de COVID, sino que como los sistemas de salud están saturados, entonces también mueren pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pero que no encontraron un cupo en el hospital, y otro tipo de pacientes que no murieron por COVID, pero sí murieron a causa de la pandemia. Entonces, todo eso, todos estos números hay que tomarlos en cuenta al ver la gravedad de la pandemia. Recordemos también que en muchas zonas del país los pacientes son atendidos en su casa, no van al hospital, mueren en su casa. Esas son estadísticas que a veces no registra el gobierno, y las funerarias llevan un buen registro de eso. Entonces se debe buscar la manera de integrar esos datos también, o sea, de articular esos datos de las funerarias con la información oficial que maneja el gobierno. Y con respecto a la vacunación, yo me alegro que Honduras, pues, sí se ha puesto en marcha la vacunación, y estamos por arriba incluso de Guatemala. Nos hace falta muchísimo todavía. La vacunación no protege ya contra la enfermedad. Ya, como decíamos antes, como decíamos el año pasado, ¿verdad? Que nos protege el 96% la vacuna Pfizer y nos protege tanto por ciento la otra vacuna. Eso ya no lo manejamos así, ¿verdad? Ya no, porque las nuevas variantes escapan a la acción de la vacunación, y ahora más bien hablamos de protección contra la hospitalización y la muerte. Entonces, todavía las vacunas nos están brindando protección contra hospitalización y muerte, pero aún así podemos enfermarnos, y aún así, al estar enfermos, asintomáticos, llevar ese virus a nuestras familias, a nuestras casas, y pues vamos a ver defunciones en nuestra familia. Entonces, es importante eso, es inculcarle a la población no solamente que se vacune, sino que aunque se vacune, debe seguir las medidas de bioseguridad, debe seguir el distanciamiento. Yo sé que estamos cansados. Muchas personas dirán, entonces, ¿para qué me voy a vacunar si voy a seguir las medidas de distanciamiento? Bueno, porque las probabilidades de muerte por si se contagian bajan enormemente si está vacunado. Pero me alegra, sí me alegra que la vacunación va en marcha. Se incluyeron grupos de edades menores, entre los 20 y los 30 años, que ya habíamos hablado en un programa anterior con el doctor Andino, este es un grupo de riesgo, no porque sean los que más se mueren, o sea, claro, las defunciones se dan más en las personas con comorbilidades y con mayor edad, pero este grupo es sumamente importante porque este grupo de jóvenes es el grupo más inquieto, el que va a jugar partidos de futbolito, el que se reúne con los amigos por las noches, el que va a bailar, el que va a trabajar, se descuida y lleva ese virus a la casa, se contagian todos los familiares, y alguno de ellos muere. Y eso me alegra bastante, ¿verdad? Que ese grupo de edad se haya incluido en la vacunación también. O sea que en cuanto a vacunación, no vamos tan mal. O sea, podemos ir mejor, podemos aumentar el número de centros de vacunación, aumentar la publicidad, la información de dónde se está vacunando, cuándo, qué edades se están vacunando, porque muchas veces, o sea, hay personas que me escriben y me llaman a mí, qué edades están vacunando y a dónde están vacunando, y a veces esa información yo no la manejo. Entonces, ese es algo sumamente importante, o sea, que el gobierno tenga un medio de informar a la población exactamente dónde se está vacunando, qué grupos de edad se están vacunando, que la población tenga una información precisa sobre todo eso. Y eso aunado a las medidas de contención, o sea, yo creo que debemos ser un poquito más estrictos con esas medidas de contención. El gobierno debe supervisar los locales comerciales, restaurantes, etcétera. Uno, para que no sean lugares muy aglomerados, no hay una aglomeración de personas, porque en la medida en que hay más personas en un lugar, aumenta la carga viral, aumenta el número de personas probablemente contagiadas,
y aumenta la carga viral y la probabilidad de contagiarse. Los locales deben estar sumamente bien ventilados y eso yo lo he venido diciendo desde hace tiempo. O sea, un ventilador, los ventiladores no son tan bonitos, ¿verdad? Un ventilador de pie si no se tiene ventilador de techo. Ventiladores, ¿para qué? Para que el virus, para que las partículas virales no se concentren en un solo punto y cuando una persona pasa por ese punto donde están concentradas, entonces aspira una enorme cantidad de carga viral y eso hace que se enferme o que se enferme gravemente. Entonces, la ventilación adecuada es sumamente importante. Las reuniones que se hagan en lo posible que se hagan en exteriores, porque esas pequeñas corrientes de viento pues dispersan un poco el virus, evitan que el contagio sea con una gran carga viral. Algo que sí ya sabemos, que antes no sabíamos, pero que sí se sospechaba, pero ahora ya se sabe, es que la carga viral está relacionada directamente con la probabilidad de enfermarse y con la probabilidad de enfermarse gravemente. O sea, una persona vacunada se protege bastante. Si recibe una carga viral pequeña, entonces esa persona probablemente no se contagie porque está vacunada. Pero si recibe una carga viral muy grande, aunque esté vacunada, ya esas defensas van a ser insuficientes para frenar esa enfermedad. Por eso son sumamente importantes las medidas de contención. El cubrebocas es sumamente importante más para la persona que está contagiando. O sea, nosotros debemos usar el cubrebocas más para proteger a las otras personas si nosotros estamos contagiados, porque el cubrebocas para esas partículas que se están emitiendo. Mientras que el que anda con el cubrebocas, si hay otra persona que está emitiendo partículas virales, pues esas partículas entran por las pequeñas ranuras del cubrebocas y no protegen por completo. O sea que es más importante que lo ande la persona que está contagiando que los otros. Debemos usar el cubrebocas para proteger a las otras personas en caso de que nosotros seamos asintomáticos. O sea, hay muchas medidas que han cambiado. Los locales comerciales continúan utilizando medidas que ya no se usan, o sea, que ya no sirven de nada. ¿De qué sirve tomar temperatura con un láser en el brazo? No sirve de absolutamente nada. En primer lugar, tomar temperatura pues no es algo seguro y en segundo lugar, tomar la temperatura en el brazo es completamente inexacto. Se siguen usando para limpiar los zapatos y este tipo de medidas no sirven, o sea, estamos engañándonos más bien. Debemos educar a la población y debemos educar a los locales comerciales y a los sitios donde la gente concurre para que tenga las medidas adecuadas de bioprotección. El distanciamiento entre las mesas en los restaurantes, por ejemplo, es sumamente importante. Entonces, es un poquito de todo. Si nosotros queremos frenar este pico que se nos viene, porque no estamos en el pico, o sea, está en alza y mientras más gente se contagia, más carga viral hay en el ambiente y más gente se contagia. Estamos en una etapa de crecimiento exponencial todavía, o sea, todavía no hemos alcanzado ese pico. Para poder controlarlo es un poquito de cada cosa. La vacunación es nada más uno de esos pasos. Las medidas de bioseguridad son importantes. Las medidas de restricción, o sea, el confinamiento parcial, es sumamente importante en estos momentos para evitar un confinamiento completo dentro de unas semanas. Al virus hay que andarle adelante, ¿verdad? Porque el virus crece exponencialmente y nuestras decisiones a veces van detrás del virus. El virus hizo esto, nosotros vamos a hacer esto. Y debe ser justamente lo contrario. Tenemos que prever lo que va a pasar, lo que va a hacer este virus y entonces tomar las medidas preventivas adecuadas. La educación es fundamental. Yo creo que es el pilar básico. O sea, el pilar básico de control de la pandemia es la educación continua, la propaganda continua, que el gobierno esté diciéndole a las personas que deben tomar las medidas de bioseguridad adecuadas a cada momento, que se deben vacunar, pero que aún vacunados no se deben confiar y deben seguir tomando esas medidas. Es un poquito de muchas cosas, de todas estas cosas, pero el pilar fundamental es eso, es educar a la gente correctamente, educarla con lo que tiene que hacer a diario para evitar el contagio y evitar contagiar a los otros, evitar matar a sus familiares. Ahora con el doctor Manuel Gamero. El doctor Gamero
es el jefe de la sala de COVID del Hospital San Felipe. Doctor, ¿cuál es la situación del hospital en cuanto al COVID? Usted ha escuchado a sus colegas y entiendo que también logró escuchar a don Edwin Lanza. Buenos días y adelante. Sí, primero, disculpa, licenciado, tuvimos una caída del internet y eso estaba fuera de mis manos ya. Ahí dimos malabares para podernos conectar. Lo otro, sí, yo soy el epidemiólogo del Hospital San Felipe. Nosotros sí tenemos un problema así bastante grave en el tema de la gran cantidad de casos que se están ingresando. Ya el tipo de casos que nosotros estamos recibiendo ya no es igual al que teníamos el año pasado, es completamente, ya son casos que vienen en estado crítico, algunos en estado, bueno, de estado grave a crítico, y normalmente algunos inclusive ya en situación ya inminente, de peligro inminente de muerte, porque desgraciadamente estamos viendo ya que la virulencia con la que está actuando ahora el virus es un poco más, es mayor. La letalidad pues ha aumentado, incluso el periodo en que los pacientes se agravan, ya estamos hablando de periodos de no menos, bueno, estamos hablando de un quinto o sexto día después del inicio de síntomas, que ya los pacientes después del quinto día empiezan un deterioro pero bastante acelerado. Lo que sí vemos, pues tenemos que sospechar claramente, porque no se ha probado científicamente, pero sí tendríamos que asumir que de las variantes pues ya están circulando en el país y la Delta probablemente ya esté circulando también en el país por el tema de la forma en que los casos se están dando o la forma clínica en que los casos se están presentando. Sobre el tema de la mortalidad, pues tenemos un 38% más de muertos que el año pasado, y si nos vamos al tema ya vamos a, bueno, perdón, un 58%. Estamos hablando de que ya vamos a llegar inclusive en un momento determinado, ya casi vamos a doblar la cantidad de muertes del año pasado según las cifras oficiales. El tema del subregistro sí lo hemos visto bastante, se ha analizado en diversas formas. Creemos que sí, que la asociación de funerarias es importante que participen en el proceso. Creo yo que ellos tienen una buena base de información. Tengo entendido que Sinajer inclusive tiene la información de la funeraria. Lo que pasa es que pareciera que no la están tomando en consideración. Pero es más que todo por el tema de supuestamente la certificación de los casos, porque es lógico que hay que certificar el caso. Sin embargo, creo que las actas de defunción son documentos de fe pública que podrían utilizarse para tener más o menos una idea de lo que podría estarse dando ya con el tema de las muertes que no están confirmadas por la vía del laboratorio, que es lo que nosotros estamos haciendo a nivel nacional. En el caso nuestro, nosotros todos los pacientes que fallecen aquí sí están, sí se tiene que tener un medio probatorio de examen, tanto ya sea prueba de antígeno por el hisopado o la de PCR. Sin embargo, lo que sí miramos es que la tendencia de la cadena de transmisión sigue sin parar. Las medidas de contención prácticamente no existen, porque hay que ser claros en esto. Yo creo que no podemos ser deshonestos en esta situación. Estamos viendo la inobservancia de las medidas de bioseguridad en todo nivel. Bueno, yo sigo en alta crítica y independientemente de como les vuelvo a reiterar, es un tema, el hecho de que nosotros trabajemos también en el sector público no significa que tampoco vamos a estar como profesionales de la medicina de acuerdo con algunas medidas que se están tomando. Yo pienso que cómo es posible que estemos nosotros ya haciendo eventos de gran concentración cuando estamos ahorita más bien en un repunte de casos bastante alto. No solo eso, sino que el tema más bien, la mortalidad ha aumentado ostensiblemente, o sea que los casos son más graves. Ya tenemos casos de pacientes vacunados en los hospitales, está demostrado eso. Incluso tenemos casos con 2 dosis que también están en un estado algunos en estado delicado. Inclusive ya ha habido, aparentemente, según lo que nos informan otros hospitales del país, el Seguro Social, han habido ya muertos con pacientes que han tenido 2 dosis de vacuna y que han fallecido. Entonces, el tema no es tan sencillo como parece. La situación, como vuelvo a reiterar, y según los estudios científicos, está claro incluso de que los vacunados son transporte viral, o sea, son un transporte viral.
y se están convirtiendo más bien en la mayor fuente de contagio que tenemos en este momento. O sea, la cosa no es una cosa bien difícil y desgraciadamente estamos viendo ese tipo de conducta de parte de la población que no abona en nada. Yo considero que sí se tienen que tomar medidas, se tiene que mejorar el tema de la contención, se tiene que supervisar la forma en que en los sitios públicos, una mayor vigilancia, tiene que haber medidas más coercitivas, porque tampoco es el hecho de encerrar a todo el mundo, porque eso sería la cosa, sería muy lamentable, pero va a llegar un momento en que obligadamente se va a tener que hacer. O sea, si no se toman esas medidas, porque ya estamos en una situación en la cual estamos con una capacidad sobre, una casilla límite de capacidad e inclusive sobrepasada en algunos momentos del tema de la capacidad hospitalaria para poder atender pacientes con COVID-19. Bien lo dijo el doctor Henry Andino, mi colega y amigo. Yo, bien sabes, Henry, cómo está la cosa. O sea, el tema de los triajes, el tema de lo que tiene que hacerse a nivel comunitario, y lo que dijo la doctora también, Reina Durón, no deja de ser cierto. Y ahí y nosotros pues con epidemiología trabajamos, pues lógico, somos parte del sistema de vigilancia. Y nosotros mandamos toda nuestra información, está canalizada hacia el sistema de vigilancia. Sin embargo, también trabajamos en las proyecciones, tenemos comunicación directa también con la doctora Pavón, que es la directora de vigilancia, o sea, a nivel nacional. Sin embargo, y es más, yo tengo mi proyección, si nosotros ya para final de año y seguimos en esto, y nos vamos con un R que estamos hablando, y bien sabes de lo que te estoy hablando, Henry, el R que estamos manejando es todavía menos de 1, es un punto 97, y aún así van a haber más de 427,000 casos para diciembre de este año. O sea, la situación, y ese es un R que yo lo considero que es bajo todavía. Entonces sí tenemos un grave problema. Quien no lo quiera ver, pues ya eso es un tema ya es grave. O sea, yo creo que la vigilancia está clara en lo que está pasando, vigilancia de la salud en la CESAL está clara de lo que está pasando. La CESAL está bien clara de lo que está pasando. El problema es que pareciera que en otros niveles no sé cuál es la razón por la cual se toman determinaciones que son contrarias más bien a los aspectos de vigilancia, que van totalmente contrarios, inclusive con las medidas de contención epidemiológica que se tienen que seguir. O sea que nosotros andamos como, o sea, hay un dicho bien popular, dicen que en Honduras el corcho flota, el plomo flota y el corcho se hunde. O sea, no es posible que estamos tomando acciones que más bien son lesivas y que son más bien atentatorias contra la salud de la población. Entonces, eso sí es grave. Entonces, se tiene que retomar la situación, tiene que trabajarse duro en el tema de las comunidades, la vacunación. Es cierto, más bien es un éxito el hecho de que se tenga ya un gran acceso a la vacuna. Pero el problema de ese gran acceso a la vacuna tiene que ver también con la actitud que la gente asume cuando son vacunados, y ya lo dijo Henry. O sea, la gente cree que porque le pusieron las vacunas, que es que ya puede andar allá, como dice, yo contra el mundo. Y no es cierto, porque lo que están haciendo más bien es poniendo en riesgo a otras personas. Y además el virus no respeta el tema de estar vacunado. Entonces, la vacuna es una protección para tratar de evitar un poco más la letalidad de la enfermedad. Sin embargo, ya estamos viendo casos de letalidad en pacientes con 2 vacunas. Y estamos hablando ya también de vacunas tipo Pfizer, tipo Moderna en Estados Unidos. Y vemos hospitales en Illinois que tenían una alta crisis en el estado de Illinois, con casos de pacientes vacunados que estaban en estado crítico. Entonces, la situación, como les voy a reiterar, es un tema bien complicado. O sea, y se tiene que tomar con la seriedad que el caso amerita. Creo que no podemos seguir jugando con esta cuestión. Este virus no es juego. Aquí se está jugando la vida de un montón de personas. Todos hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, compañeros cercanos, colegas, empleados de salud. Es terrible, y algunos hemos tenido también el problema, la misma enfermedad. O sea, y no solo eso, sino que porque Dios es grande, pues no nos dio lo que nos tenía que, no nos agarró en la manera más grave. Sin embargo, el problema, como vuelvo a decir, es un tema, y lo vuelvo a repetir acá, el personal de salud ya somos como una especie en peligro de extinción, porque si seguimos en esto, entonces siguen muriendo profesionales, siguen muriendo gente, personal de salud en esta situación, y realmente creo que es injusto que nosotros estemos poniendo el pellejo, como dicen vulgarmente, la vida, arriesgando la vida por la negligencia de otras personas.
Eso es lo más importante. Sí, de acuerdo a los datos, ha muerto el doble de hondureños en este 2021. Dígame, don Edwin, ¿qué medidas se toman cuando en las funerarias les dicen murió de COVID? Y cuesta más enterrar porque es un riesgo el contagio también. Dígamele eso a la gente también para que la gente entienda. Ojo, morirse en Honduras de lo que sea es carísimo. Y si se muere de COVID, aquí pues que me explique don Edwin y que le explique a la gente, porque también las funerarias tienen que comprar trajes de protección, o sea, es un cuidado delicadísimo y con todo lo que los expertos han hablado hoy aquí, la muerte del COVID sigue aquí. Y de acuerdo a las cifras que dio la doctora Reina Durón, en enero el pico va a estar más alto. Dijo que así va a empezar el 2022. Cuéntele a la gente cómo es cuando alguien llega, fíjense, me murió mi hermano, mi tío, mi mamá, mi primo, y tiene COVID, porque les tienen que decir a ustedes. Claro. Cuando alguien solicita los servicios en una empresa funeraria, licenciados y compañeros, doctores, es como cuando dan una alerta en el cuerpo de bomberos. Todo el mundo se activa. Y la primera norma es solicitar el acta de defunción para ver qué procedimiento se va a ejecutar, ¿verdad? Se pide el acta de defunción cuando la persona solicita el ataúd más el traslado. Desde ese momento nos damos cuenta de que tenemos que tener el acta de defunción para comprobar de qué falleció esta persona. Muchas personas tratan de ocultar el fallecimiento o la causa por la cual perdió la vida a su ser querido. No podemos ejecutar un entierro si no tenemos el acta. Luego de que nos envían el acta de defunción a través del WhatsApp, podemos ver que en el acta, en la parte de abajo, dice sospecha de COVID o COVID comprobado. Así dicen ahora en las actas. Antes solo decía neumonía típica, sospecha de COVID. El año pasado esa fue la mayor causa en las actas de defunción. Desde ese momento, licenciado Raúl y pueblo hondureño que me escucha, cambia el escenario de las personas. Emocionalmente esto se vuelve trágico. Saber que usted va a tener que enterrar a su ser querido de una manera rápida, sin poder ser despedido, es lamentable. El sector funerario tiene que preparar bomba de desinfección, 2 trajes de contención de primera línea, guantes de manga larga, un par de botas. Tiene que utilizarse mascarillas KN95. Si de ser posible, llevan gafas, ¿verdad? Y se procede a ir a la morgue a hacer el retiro del cadáver. Es lamentable llegar, ya a los hospitales han cambiado radicalmente, que por eso yo digo que CESAL debió manejar esto desde un principio. Ha cambiado radicalmente, ahora las entregas de los cadáveres son de manera muy profesional. La denuncia la estuvimos haciendo y se tomó en cuenta nuestras denuncias a través de los medios de comunicación y ahora utilizan unas bolsas súper especiales que usted puede levantar del torso para arriba y es transparente, ahí puede ver el cadáver, no hay necesidad de abrir la bolsa como se hacía anteriormente. Yo felicito por esto al gobierno o a CESAL en este proceso porque tomaron en cuenta esto. Repítame eso, ¿cómo es? Antes las personas por COVID iban en 2 bolsas que eran selladas tipo confite o tipo tamal. Las personas no entran a las salas de donde fallecen, ¿verdad? La normativa dice que deben de entrar en el momento que la persona pierde la vida. Debe llamarse a un ser querido para que lo reconozca visualmente, pero no se hacía esto por las dificultades, ¿verdad? Por las saturados, me imagino que están las salas COVID, entonces el morguero abría la bolsa y los familiares se acercaban y eso es sumamente peligroso. O al volver a cerrar esa bolsa, la expansión de las esporas puede ser muy fuerte y ahí es donde las personas pueden contaminarse. Por eso es que se debe respetar el protocolo para manejo de cadáveres. Ahora tienen una bolsa muy especial, ¿verdad? Bolsa blanca que de la mitad del tórax se abre y es transparente. Y ahí se puede ver el rostro de la persona fallecida sin riesgo alguno y se vuelve a tapar. Ahora lo introducimos adentro del féretro, se desinfecta todo. O sea, hay un procedimiento. Luego de que el morguero entregue el cadáver, desinfectamos el ataúd, desinfectamos la bolsa, se introduce dentro del féretro, se sella, se desinfecta y luego se emplastica, completamente sellado. Esto es un proceso, yo lo narro fácil, es bastante difícil cuando una persona pesa más de 300 libras,
De 200 libras para arriba es difícil manipularlo 2 personas. Ahí es donde colaboran los compañeros de las morgues, que agradecemos este gesto porque es bastante difícil cuando la persona pesa más de 250 libras, es complicadísimo. Luego viene el dolor, salir con ese cuerpo. Hondureños, todos tenemos hijos. Yo tengo un niño de 8 años que deseo todos los días regresar a la casa, y cuando yo ando conduciendo, en mi mente anda él. Es triste cuando trasladamos a una persona y la normativa dice que hay un máximo de 10 a 15 personas que pueden entrar al cementerio a despedir a su ser querido. Pero es triste ver como niños no pueden entrar porque los adultos entran al entierro tal vez del padre o de la madre. Es un sufrimiento tan grande no poder ni siquiera abrazar el féretro de su ser querido. Entonces, si esto a usted no le impacta, por favor, mucha orfandad, muchos niños, muchos padres lloran a su ser querido desde las verjas del cementerio, porque solo una parte entra. O ver pasar el féretro, como sucedió en Villanueva, cuando falleció el pastor, y pudimos nosotros como sector funerario recopilar videos donde vieron venir la carroza fúnebre seguida de las patrullas de la policía a toda velocidad, y escuchar en el video de que nosotros tenemos cuando decían, allá viene mi papi, y pasó de un solo al cementerio. Es triste no poder despedir al ser que nosotros amamos, a un hijo, a un padre, y no poderlo llorar. Entonces, si esto a usted no le impacta, no tiene amor por sus seres queridos. Debemos respetar las normas que dice el gobierno. Es triste un entierro de COVID, como decía el licenciado Valladares, es caro, ¿verdad? El sector funerario tiene todo tipo de servicio, pero lastimosamente nosotros podemos ver cómo aún personas de clase media alta están haciendo sus entierros en féretros de precio bajo porque han gastado mucho dinero en querer recuperar a su ser querido. Un hospital privado es sumamente caro. Un hospital de alta plusvalía anda costando casi 2 a 3 millones mantener viva a una persona en un término menor de un mes. Y si pierde la vida, se quedó enjaranado con los bancos, y cuando llegue el momento del deceso final, a firmar letras de cambio dentro del sector funerario. Entonces es mejor, decía mi madre, prevenir que lamentar. Entonces prevengamos todo esto, tengámosle amor a la vida y tengámosle respeto a este virus, que es pequeño, pero es letal cuando entra a sus hogares. No podemos seguir perdiendo a nuestros seres queridos, y peor, no podemos seguir perdiendo el consejo, porque las personas que más mueren son personas mayores de 71 años, y ahí se nos va la sabiduría, se nos va el consejo. Y ahora en este tiempo, yo no puedo cantar victoria. A mí me pegó COVID, pero hay jóvenes, para el caso, hace 15 días murieron de 19 y 24 años en Choluteca. Una persona que no tenía enfermedad de base, otra sí, pero una no tenía enfermedad de base y murió por COVID. Y los niños, sabemos bien cuando vamos a hacer retiros al Hospital María, que la sala pediátrica de COVID está repleta, que el hospital escuela donde trabajan mis hermanas, la narrativa de ellas es triste. Las mascarillas les han hecho daño en el rostro porque tienen que andar cubiertos, y las salas de COVID de niños también están repletas. Entonces, el llamado a la población a la conciencia: es mejor prevenir que lamentar y llorar a un ser querido. Es triste perder a un ser querido. Yo ya he enterrado personas, amigos míos y familiares de COVID. En 3 días entran al hospital. Mi cuñado entró al hospital y le dijo a las hijas: no me vayan a olvidar, riéndose, y entró con su cámara y tomó fotos. A los 3 días lo estábamos retirando para ser enterrado. Y esto es muy triste, no saben cuánto dolor hay. Entonces, las personas que no han perdido a un ser querido, tomen en cuenta mis palabras de un ciudadano que ama la vida. Yo todos los días salgo a luchar, y lo que dice el licenciado es correcto. Entrar a una sala a retirar un cuerpo, a veces yo voy para presenciar y ver en qué circunstancias están, y por eso he vertido las palabras de felicitación a las morgues y a los hospitales por el excelente trabajo que están haciendo y colaborando con nosotros. Bueno, voy a hacer una pausa. Después de escuchar a don Edwin Lanza, tenemos que reflexionar todos, porque esto es para ricos y para pobres. Esta enfermedad no anda con distinción de clases sociales, y lo que él dice, mucha gente, al inicio yo llamé personalmente a los hospitales privados
y el que menos cobraba por ingresar a una persona al inicio eran 250.000. De ahí fue subiendo. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, voy con el doctor Henry Andino. Comentarios después de escuchar a don Edwin que de verdad nos debe hacer reflexionar a todos. Yo estoy de acuerdo, sin duda que nosotros al principio no creíamos que esta pandemia debía de manejarse con terror, pero yo creo que hemos llegado a un punto donde yo personalmente prefiero que la gente tenga miedo a que tenga el exceso de confianza que hemos tenido. Lo que el doctor Gamero mencionaba es un reflejo claro de una sala, de un hospital que recibía pacientes moderados y no graves, a una sala que está recibiendo graves, graves y graves. Y eso da la medida de que lo que estamos viendo son cadenas de contagios abiertas, donde la población se está infectando uno a uno. Y lo peor es que estamos infectando, como bien decía don Edwin, al círculo más cercano que tenemos en casa. Y eso en realidad perjudica increíblemente a la familia. Y como bien decía don Edwin, es lamentable entender de que un evento que debe de ser tratado y solucionado dentro de los primeros 5 días con bastante ventaja clínica para las personas, termina en enfermedad y luego termina en muerte. Y como bien decía el licenciado Raúl, los costos de hospitalización en los hospitales privados son altísimos y los costos en los hospitales públicos son tan altos que la logística se llega a perder. Nosotros hicimos un estudio sobre la mortalidad y letalidad en hospitales privados y públicos, no tanto para que comparáramos dónde se murieran más, dónde se murieran menos, sino para comparar cómo la logística de un lugar incide necesariamente en el derecho de vida que puede tener una persona que llega a un hospital público. Lamentablemente tuvimos tasas de letalidad de 45% en los hospitales públicos y tasas de letalidad de 18-20% en los hospitales privados. Y eso es para motivar realmente a que hagamos cambios en los procesos de atención hospitalaria y promovamos rendimiento amplio en las salas donde las personas llegan y deban de ser tratadas rápidamente para que puedan mejorar. Pero todo esto es condicionante a que la población de verdad no demore entre 9 y 12 días en buscar asistencia médica. Hoy estas variantes que tienen una alta capacidad de infectarnos nos producen elevadas cantidades de virus en el cuerpo que nos enferman y a los que no están vacunados los enferman gravemente y los lleva al riesgo de fallecer. Y eso lo estamos viendo cada vez más frecuente. Yo le comentaba al al licenciado, cifras de los que estaba reportando el doctor Gamero. Yo tengo el informe del hospital de Jersey de Houston del 10 de agosto y habla sobre la sala de COVID donde tiene 90 ingresos, 7 son pacientes vacunados, 83 son no vacunados, tiene 25 en cuidados intensivos, todos son no vacunados, y tiene 10 intubados y los 10 todos son no vacunados. Es decir, la vacuna todavía da un efecto de protección, pero no un exceso de confianza. Todavía hay salas donde hay personas vacunadas que están ingresadas, pero nosotros nos hemos creído de que una vez que me vacunan, yo estoy hartamente protegido y tengo la libertad de hacer mi vida normal. Le comentaba al licenciado Raúl que al principio de esta pandemia nos preocupaban los asintomáticos porque no había forma de determinarlos, pero ahora nos preocupan los asintomáticos y los vacunados, porque de alguna manera el vacunado no llega a desarrollar un cuadro intenso, siente que no está enfermo y sigue desarrollando su vida normal. Y esa vida normal es más normal cuando llega a la casa. Se quita la mascarilla, se acerca más a sus familiares más cercanos y ahí es donde hemos tenido lo que don Edwin describía con mucho dolor,
una familia donde perdemos al papá, luego a la mamá, luego a la abuela, una tía, todos del mismo núcleo familiar. Y eso es sencillamente porque estamos perdiendo el respeto a un virus que ahora vuelvo a decir, prefiero meterle miedo a la gente, pero que permanezca viva y no que permanezca relajada con peligro de muerte inminente, como bien dice el doctor Gamero, cuando llegan al hospital. Pero es que fíjese que hemos llegado a un punto que no es que estamos metiendo miedo, sino que solo estamos diciendo la verdad. La verdad. No estamos inventando nada. Lo que él acaba de declarar, don Edwin, ¿quién no se va a asustar con eso? Y él no está diciendo la verdad, no está diciendo ninguna mentira. Doctor Herrera, por favor. Sí, lo que dice don Edwin, sí, definitivamente es la realidad. Y yo dudo que haya muchos televidentes en este momento que no hayan pasado por el drama de un amigo que haya fallecido por COVID o algún familiar que haya fallecido por COVID. El drama familiar del hecho de que una persona se contagia fuera de la casa, regresa a la casa, contagia a su familia y muere 1, 2 o 3 de sus familiares. Y esa es una culpa que se lleva el resto de los días. O sea, esa persona mató literalmente a sus familiares al no cuidarse y al llegar a la casa y relajar las medidas de bioseguridad. Y es dramático. Personalmente yo lo he pasado. O sea, el año pasado yo perdí a mi cuñada. La ingresamos inicialmente en un hospital privado, pues los costos eran bastante altos. Luego la pasamos al Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, aquí en San Pedro Sula. Lastimosamente en ese momento en el hospital, y creo que todavía no se le había pagado a los intensivistas. Entonces los intensivistas no estaban llegando, lo cual es bastante dramático para los pacientes, porque cuando ya un paciente está en alto flujo y luego necesita ser transportado a una unidad de cuidados intensivos, necesita ir en ambulancia, y las ambulancias no tienen alto flujo, no tienen esa cantidad de oxígeno, y el paciente en ese trayecto se ahoga. O sea, el sufrimiento del paciente en ese momento es enorme. Tener hospitales, o sea, pacientes graves hospitalizados de COVID en un sitio donde no se cuenta con todos los recursos, una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, y donde se tenga que trasladar al paciente, no es adecuado. Y nosotros, yo viví eso en carne propia. Los intensivistas, pues gracias a Dios, por amistad, somos médicos, pues entonces la amistad cercana que nos une, ellos iban a visitar a mi cuñada y de paso visitaban sin salario de sueldo a todos los demás pacientes que estaban en esa sala. Lastimosamente mi cuñada murió y es un drama familiar. Definitivamente es algo bastante desgarrador. Los padres, el sufrimiento de los padres al ver a sus hijos morir. Y eso se ha visto a todo lo largo del país. Yo creo que hay poca gente que no haya visto eso. Y eso sin contar las secuelas del COVID, o sea, lo que llamamos o la capacidad que causa el COVID a estas personas que estuvieron graves, pero no estuvieron en una unidad de cuidados intensivos, tal vez, o que sí estuvieron en una unidad de cuidados intensivos y tienen secuelas que les duran por muchos meses. Secuelas neurológicas, falta de sueño, problemas de memoria, problemas para cansancio continuo, problemas para deambular. Y esto no solamente es el 2%, es alrededor de un 20% de las personas que padecen COVID, que tienen alguna secuela a largo plazo. Con solo el olfato que desaparezca es algo angustiosa para algún. O sea, el olfato es un sentido. Y el olfato desaparece y algunas veces tarda meses en recuperarse. Y eso es angustioso para un paciente. Entonces el COVID no es una enfermedad fácil. La gente que no se cuida es porque todavía no sabe, no tiene idea de la dimensión
de de las repercusiones que puede ocurrir en su persona y en los familiares que lo rodean. Entonces, lo que acaba de contar el don Edwin, pues es cierto, es completamente cierto. Es un drama familiar lo que se está viviendo en las familias hondureñas. Y eso nos hace pensar que debemos tomar medidas porque esto va en aumento. Esto no está disminuyendo y no ha llegado a un pico. Lo dijimos hace más o menos un mes. O sea, sí existe la posibilidad de que haya lo que llamamos una explosión. O sea, explosión porque el número de casos se dispara enormemente de un día para otro al aumentar la carga viral ambiental. Entonces, sí, el gobierno debe continuar con la vacunación, protege la vida. Ya lo hemos visto en el Reino Unido. En el Reino Unido hubo un pico hace un par de semanas. Llegó a un pico, ¿verdad? Un pico máximo, pero vimos la mortalidad también que se mantuvo bastante baja. O sea que las vacunas sí protegen contra la mortalidad y hay que vacunarse precisamente por eso, aunque hay que seguirse cuidando porque ese es vehículo de contagio. Ese es el problema. O sea, los vacunados deben seguirse cuidando como que si no estuvieran vacunados, como que si se fueran a enfermar también, porque van a ser vehículo de contagio de otras personas y entre esas personas pueden estar sus familiares, pueden estar sus hijos, porque hemos visto niños también que mueren por COVID, o sea, no están exentos de muerte por COVID y hemos visto eso en aumento. Este virus va evolucionando. Esta variante Delta es una evolución de las variantes anteriores. Así como cuando los muchachos, nuestros hijos miraban Pokémon, la evolución. Bueno, los virus evolucionan, todos los organismos evolucionan, los organismos cambiamos y las mejores formas, las que resisten más, las formas que son más contagiantes, esas son las que van a sobrevivir. Entonces, esta es una carrera entre la inteligencia humana y la capacidad de organizarse de nosotros los seres humanos con un virus que es capaz de cambiar rápidamente, de mutar rápidamente y de mejorar rápidamente su capacidad de infectar. Entonces, debemos mejorar esa capacidad de planificación. Fallamos, el mundo falló en eso, no estaba preparado. O sea, sí estaba preparado desde el punto de vista de la biología molecular para preparar vacunas, sí estábamos preparados, pero no estábamos preparados para esa logística de vacunar rápidamente. Y eso es lo que tenemos que ir mejorando día con día. Llevamos un buen porcentaje de vacunados, creo que va un 6% de vacunados con 2 dosis y un 23, si no me equivoco, un 23% de vacunados con una sola dosis. Todavía es insuficiente. Debemos tratar de llegar a final de año con un 70% de vacunados, hacer un esfuerzo máximo. Yo sé que el gobierno puede. Además, estamos en un año político, pues, o sea, también le conviene al gobierno hacer un plan masivo de vacunación para que se minimice, para que esa mortalidad que estamos viendo, ese drama que estamos viendo en el pueblo hondureño, pues ya dejemos de verlo todos los días. O sea, yo lo veo todos los días. Yo sé de personas todos los días que mueren, que amigos, etcétera. Y pues ya, yo creo que ya es suficiente, ¿verdad? Ya tenemos que actuar más inteligentemente y dedicar más recursos a este virus. Muchas gracias al doctor Edwin Herrera por su participación esta mañana. Vamos a la parte final. Gracias, doctor, muy gentil. Doctor Gamero, conclusiones y recomendaciones. Me preocupó también la situación del hospital que usted está dirigiendo, la sala COVID de San Felipe, que hay muchos problemas. Doctor Gamero. Sí, solamente decir que nosotros pues seguimos en la lucha contra esta enfermedad. Gracias a Dios tenemos un buen equipo de dirección, el doctor Edwin Cruz como director ejecutivo del hospital y su servidor como jefe del departamento de epidemiología y su director de gestión. Tenemos también un coordinador de salas COVID, es el doctor Pedro Mengíbar. Además tenemos el médico especialista coordinador de las salas COVID, que es el doctor Juan José Flores, internista. Y tenemos también a la doctora Nolia Martínez, que es intensivista. Sí, y una buena cantidad de médicos generales entrenados que han agarrado una gran experiencia
en el manejo de COVID-19, en el tema de lo que es el tratamiento, el cuidado de los pacientes, incluyendo el personal de enfermería, que es muy responsable. Nos ha costado, la verdad. Hemos tenido, bueno, aquí hay una buena cantidad de mortalidad en las salas, pero por el tipo de paciente grave que nos ha venido, tenemos ayer sacamos a un paciente que, bueno, fue de alta, pero tenía 95% de afectación pulmonar y se logró salvar el paciente. O sea, esto es un éxito ya, pues haber salido ya con un paciente que logró pues superar el COVID y con una buena, estaba bastante afectado. Sin embargo, pues lo que bien dijo el doctor Edwin Herrera, pues también las secuelas, hay que ver en qué va a terminar la situación del paciente, ya el post-COVID, como le llamamos nosotros, el tema ya de lo que es ya no la parte viral de la enfermedad, sino que la parte ya de los daños que dejó en el organismo, dependiendo de la magnitud de la forma en que la enfermedad pues atacó a la persona, porque está demostrado de que esta enfermedad es multiorgánica realmente, ataca cualquier parte del organismo. Teníamos un paciente ahí que estábamos investigando, inclusive por un tema de una insuficiencia renal que no sabíamos de dónde venía ese proceso y estaba con COVID-19. Entonces, y un paciente que no tenía antecedentes de ese tipo. Entonces ya estamos viendo de que esta situación, el virus es un virus que realmente no lo conocemos, cada día está evolucionando de una manera diferente y tenemos que estar claros también en el hecho de que siempre tiene que haber claridad entre lo que son mutaciones, entre lo que son variantes y lo que son cepas, porque a veces hay gente que no sabe diferenciar eso y sí tenemos que estar claros que una mutación pues es algo que cambia, así como la gripe. Las variantes ya también son más cambios en conglomerados de cambios y una cepa ya es cambios que son sustanciales en el virus y que más bien hacen que ya se considere que va a tener otro linaje que se va a llamar otra cepa, que le va a llamar, ya no va a ser COVID-19, puede ser COVID-20, y eso sería algo catastrófico para la humanidad que llegáramos a una cosa de eso, porque definitivamente el tema de las variantes es grave. Hay una variante Delta, una variante Delta Plus. Aquí el tema de la migración, pues no hay la gente migra normalmente, están viajando, van a Estados Unidos, lo tenemos en menos de una hora de camino acá. O sea, si nos vamos al tema de lo que es acortar distancias por medio de avión, o sea que igual los barcos, todo lo que nos venga a nosotros, las fronteras, es un tema ya de realmente tomar un poco más de conciencia en ese aspecto y poner un poco más de énfasis en el control comunitario, a nivel comunitario. En el tema de las epidemias se necesita una gran cantidad de trabajo y una de partes es el trabajo educativo que se tiene que hacer con la población. El tema, como le puedo reiterar, completamente en desacuerdo con el tema de reapertura de sitios de alta concentración. El tema de los colegios, las escuelas, es una cosa tremenda. Los jóvenes son los que más tienen carga viral en el tema de los virus, entonces esto tiene que replantearse, tiene que reflexionarse sobre estos temas. Yo creo que tenemos que ser un poco más, tenemos que replantear la forma en que se está afrontando este problema. Cerrar la economía no es la solución tampoco, porque tampoco lo estamos diciendo, que de algo la gente tiene que comer, pues tiene que trabajar. Pero yo creo que sí se tiene que vigilar la forma en que la gente está ejerciendo sus funciones productivas. No pueden andar ahí de fiesta en fiesta. Estamos hablando ya de andar en grandes partidos de fútbol. Ahí están, bueno, estoy oyendo que va a haber un partido de fútbol. Entonces yo, sinceramente, no sé cuál es la razón o la dinámica que se está siguiendo en eso, porque desde el punto de vista técnico y científico yo no lo encuentro todavía. Eso es lo más importante y pienso que sí tenemos que tomar conciencia. El pueblo hondureño tiene que entender que esta situación es grave. O sea, no estamos lejos de resolver esto. Lo dijo el doctor Herrera también. Hay un término que le llamamos hiperepidemia. Hiperepidemia, que estamos en medio de la epidemia, pero con unos picos que sin haber llegado a meseta nunca. Porque ese es el país más raro del mundo también. Nunca hemos hecho meseta. Miremos la curva, Henry, tú sabes que es cierto. Pues analizar la curva de COVID desde que empezó el COVID, jamás ha habido una meseta. En Honduras no ha habido meseta. Sencillamente es una curva elongada que se ha ido extendiéndose en forma elongada, porque en un momento determinado se tomaron medidas, en otro momento se cortaron medidas, se volvieron a tomar y hemos estado en un vaivén de cosas
y eso lo que estaba haciendo es, como dije, que es como es una muerte lenta, le llamamos nosotros a eso, pero nos ha dado tiempo por lo menos para el proceso de vacunación. Pero para que sea un éxito la vacunación, necesitamos que también se empiecen a tomar medidas de contención epidemiológica. El tema de los vacunados, el hecho de que esté vacunado, al final la inmunidad de rebaño no la va a adquirir si está transportando virus a otras personas, porque eso ya no es inmunidad de rebaño. El virus no permite realmente, estamos viendo que no permite la inmunidad de rebaño. No nos engañemos, el virus no permite la inmunidad de rebaño. Si lo analizamos fríamente, miramos el tema de Israel, por ejemplo, que tenía casi 100% de población vacunada y tuvieron que volver a cerrar. Tuvieron ya problemas con las variantes porque ya empezó la transmisibilidad de los vacunados. Es un tema tremendo realmente. Creo que sí, se tiene que replantear la situación en una forma muy, muy técnica y profesional y buscar poner la mano de conciencia y no solo de tipo económico. Yo lo vuelvo a reiterar. El tema hay un sector del empresariado, del gran empresariado, que lo único que les interesa es el tema de mantener siempre la situación. Estamos hablando del tema de la situación económica y hablemos también de la banca y todo eso. O sea, hay una situación inclusive hasta de la situación económica de toda la gente que no pueden inclusive pagar sus créditos, un montón de cosas que se les ha pedido que tienen que bajar esas medidas de dureza. En otros países lo están haciendo. Un sacrificio por lo menos de un tiempo para tratar de que el país salga de este lío. Sin embargo, lo que estamos viendo son altas presiones para eso y lo que estamos haciendo más bien es haciendo cosas contrarias a los intereses de las mayorías y al tema y atentando inclusive contra la salud de grandes segmentos de población. Eso tiene que reflexionarse y considero que tiene que tomarse muy en cuenta. Muchas gracias al doctor Manuel Gamero. Nos vamos. Don Edwin, sus palabras finales. Gracias también por haber participado. Gracias, licenciado, y felicidades, y agradecer también a los doctores, ¿verdad? Al doctor Andino, al doctor Herrera y al doctor Gamero. Y el llamado es pues a la población, como siempre, a respetar las medidas de contención y a las instituciones del gobierno, pues buscar la manera de consensuar una estrategia donde podamos participar todos los actores, ¿verdad? Nosotros, en el caso del sector funerario, ponemos a disposición nuestra logística a nivel nacional y en los lugares recónditos donde no existe un vehículo, el sector funerario sí lo tiene para poder contribuir con la CESAL en la movilización de su personal. Muchas gracias, don Edwin. Cerramos con el doctor Henry Andino. Henry. Bueno, gracias por la invitación de nuevo y la oportunidad de volver a recalcar el mensaje más importante que hemos dicho desde un inicio de esta pandemia. Necesitamos recurrir a la autoprotección, nosotros necesitamos cuidarnos nosotros y yo le pido a la población que de verdad asuma con responsabilidad el hecho de cuidarse, de colocarse una mascarilla correctamente, de usar alcohol gel o lavarse frecuentemente las manos y evitar al máximo la aglomeración de personas. El distanciamiento físico y el distanciamiento social son parte integral del cuidado que yo debo de tener y de la protección que me va a brindar algo que debo de hacer yo para cuidarme de este virus. Eso es lo que quisiera que la población se quedara y por supuesto reflexionara en las cosas que don Edwin nos compartió y que la verdad es, como bien decía el doctor Gamero, la situación no es nada favorable y estamos en una situación de crisis y si no nos cuidamos nosotros, no cuidamos al resto y eso es muy importante para la población. Gracias, doctor. Gracias a todos los participantes, a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Les repito, hay más muertes, el doble este año que todo el año pasado. Si tiene oportunidad de vacunarse, vacúnese. Un muchacho que trabaja conmigo un día me dijo que él no creía en eso. Y varios días lo estuve convenciendo hasta que el otro día me dijo, me fui a vacunar. Qué bueno, vacúnese. Si tiene la oportunidad, el tener acceso a una vacuna, aprovéchelo. Que Dios nos proteja porque el COVID sigue matando a cientos de hondureños. Buenos días, que tengan un buen viernes.